Antes de empezar, les voy a recordar algunas indicaciones: el uso obligatorio de la mascarilla durante todo el recorrido y recuerden no tocar nada de lo que se encuentra dentro. Por favor. Sí. Muchas gracias. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep. Esta es la sala de conquista y colonización en el antiguo régimen de Quito del siglo XVI. Acompáñenme. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Esta es la sala de la economía colonial de Quito. Sigamos. ¿Qué es eso? Nada de importancia, sigamos con el recorrido. Como pueden observar, Sandra, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Lloré. ¿qué haces? No tienes que tocar. Por favor, sí. Ya sabemos el secreto de eso. Ahora tienes que decirnos. No puedo explicarles porque eso va en contra de las políticas del museo. Por favor, tenemos que Por seguir. favor. Está bien, pero sigan, pero callados. Bienvenidos a mi sala favorita, la sala de la Revolución Francesa. Revolución Francesa, ¿qué es eso? Preguntas ahora no, les voy a explicar. La Revolución Francesa es un acontecimiento importante y famoso para la historia del mundo que se da entre la lucha del antiguo régimen. Pero bueno, antes de spoilearles, les voy a explicar las causas y los acontecimientos que se dio para la Revolución Francesa. Algunas de las razones por las que se dio fue por la razón intelectual, por el pensamiento de los filósofos de esa época, las razones económicas, que subió el precio de la harina y con esto aumentó el precio del pan, las razones políticas del pensamiento del rey y las razones sobre las guerras, que participaban en guerras muy costosas. Uno de los acontecimientos muy importantes es que el pueblo francés confiaba mucho en el rey, y en el rey Luis XVI, quien les terminó defraudando, ya que subía el precio del IVA de las cosas y aumentaba más impuestos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Cómo llegaron a toda la sangre y matanza que vimos hace un rato? ¿En serio quieren llegar a todo eso? Con solo pensarlo me hace crecer el estómago. Pero bueno, voy a llamar a unos compañeros para que les expliquen mejor el régimen del terror. ¿El régimen de qué? Nada, hablé de más, ya regreso. Hola Joel, a los tiempos. Dime, ¿qué sucede? Bueno, te cuento, volvió a pasar. Me tocó hacer un recorrido y tocar en la guillotina. Me tocó volver a explicar de nuevo la historia y tú bien sabes que solo me sé el principio de... Ay Joel, no tengo mucho tiempo, pero hola chicos, hoy les voy a explicar un poquito acerca de los principales acontecimientos de la Revolución Francesa. Tal vez lleguemos a la célebre frase "que le mange de la brioche". ¿A la qué? No se adelanten, vamos paso por paso. Bueno, personalmente considero que antes de hablar de la Revolución Francesa debemos conocer un poco de los antecedentes, como por ejemplo cuando Luis XVI asume el trono en 1774, cuando tenía alrededor de 20 años. Luis XVI se casó a temprana edad con la archiduquesa austríaca María Antonieta, para sellar una reconciliación entre Francia y Austria. Según History Channel, al rey y a la reina les costó 7 años concebir un heredero al trono, por una enfermedad que poseía el rey conocida como fimosis. Pero luego de una operación, este problema se solucionó.
En varias ocasiones a María Antonieta se la pinta como la peor de la historia. Sí, fue irresponsable, ignoró la situación que pasaba Francia en 1787 y 1788. Vivió en extravagancia en todos los aspectos cuando su país se encontraba desabastecido y en una crisis agraria, comercial y financiera. Sin embargo, ha subsistido la errada percepción de que los excesos de María Antonieta influyeron de manera desmedida en los problemas económicos de Francia, cuando no fue así, ya que antes de su llegada, Francia ya estaba en bancarrota. Lo único que hizo María Antonieta fue adoptar el estilo de vida ostentoso de Versalles. La célebre frase "Clémence de la brioche, let them cake" o simplemente "que comen pasteles" es realmente un mito, ya que nunca lo dijo. Solo se trató de un complot por parte de los revolucionarios que intentaban sabotear la reputación de la reina. En 1788 se da la rebelión de la nobleza y de los parlamentos provinciales contra los intentos de los ministros de Luis XVI, Calum y Logmenie de Brienne de imponer una reforma del sistema judicial y medidas destinadas a resolver la crisis financiera del reino. Este bloqueo de la aristocracia obligará al gobierno del rey a convocar los Estados Generales en 1789. Tras una declaración de bancarrota, Luis XVI recurrió a Jacques Necker, un financiero y político suizo, en agosto de 1788, nombrándolo ministro de Finanzas. El 20 de junio de 1789 se reúnen los representantes del Tercer Estado y juran solemnemente no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. Este acto es mayormente conocido como el juramento del Jeu de Paume. En el mismo año, el rey convoca a los Estados Generales, por influencia del ministro de Finanzas querido por el pueblo, Jacques Necker. Los proyectos surgidos en esta asamblea provocaron que Luis XVI le destituyera el 11 de julio de 1789. 3 días después, el descontento popular desencadenó, dando como resultado la toma de la Bastilla, el cual es considerado el primer episodio de la Revolución Francesa. Los rumores sobre preparativos militares provocaron el levantamiento armado de los parisinos, que se apropian de fusiles y cañones y cercan la prisión de la Bastilla, la cual es un símbolo del despotismo real. Este suceso tiene fecha el 14 de julio de 1789. Luis XVI se encontraba en Versalles mientras los parisinos tomaban la Bastilla. Uno de sus sirvientes le fue a informar y el rey le preguntó si era una simple revuelta, a lo cual el sirviente le respondió: "No, señor, es una revolución". 3 días después, Luis XVI reconoce el nuevo orden de las cosas al visitar el ayuntamiento escoltado por el marqués de Lafayette. Seguido a eso, el 26 de agosto, los representantes del Tercer Estado logran parte de su cometido, gracias a que la Asamblea Nacional aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derecho. Pero el rey se resistía a la declaración y por ello se fomenta la marcha sobre Versalles el 5 de octubre de 1789, la cual dio como resultado que los reyes accedieran a acompañar de vuelta a París a la turba para instalarse en las Tullerías. Entre otros sucesos importantes, se puede destacar la sustitución del Concordato de 1516 por la Ley sobre la Constitución Civil del Clero el 12 de julio de 1790. Meses después, el rey y su familia intentaron huir disfrazados, pero sale mal y son descubiertos y detenidos en la localidad de Varennes, y de allí devueltos a París, donde reciben una gélida acogida. Poco después, el rey jura la Constitución, donde se mantiene la monarquía, pero posee poderes limitados. Luego se disolvería la Asamblea Constituyente. El 21 de septiembre de 1792 se proclamó la Primera República Francesa. Ante esto, se declara abolida la monarquía y el 10% de los franceses ejerce su derecho al voto. Luego de esto, vendría la famosa época del Reinado del Terror, donde ejecutan a Luis XVI, luego de ser juzgado y condenado por la Convención, es guillotinado en la Plaza de la Revolución. Esto provocaría que las monarquías inglesa y española se sumaran enseguida a los países en guerra contra la República Francesa.
El 10 de marzo de 1793 se crea el Tribunal Revolucionario y el 27 de julio de 1793 Maximilian Robespierre entra en el Comité de Salud Pública y es aquí donde mucha gente comienza a ser guillotinada, entre ellos la reina. La verdad es que ninguna de las fuertes acusaciones que llevaron a la guillotina a María Antonieta han sido demostradas a lo largo de la historia, pero sirvieron como excusa para acabar con la corona. A mediados de 1794, los jacobinos se sintieron amenazados por Robespierre y es detenido junto a sus principales colaboradores. Tras un fallido intento de resistencia en el ayuntamiento, Robespierre es guillotinado junto a su hermano, Saint-Just, Couthon y otros miembros de su entorno. En 1799, Napoleón toma el poder y fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo, promovió un nuevo código civil y la tolerancia religiosa. Bueno, se me acabó el tiempo, pero le llamé a una amiga que es una experta en la Revolución Francesa y se unió a la llamada, así que los presento. Daylet, él es mi amigo de un museo en Ecuador y queríamos saber si podrías explicarnos un poquito de lo que sepas de la Revolución Francesa. Lo que sepas. ¿Cómo que lo que sepas? Si yo soy una experta, yo sé todo lo que pasó en la Revolución Francesa, así que ve tranquila, yo les explico todo. Bueno, habían 4 periodos que eran importantes. El primero era la Asamblea Nacional Constituye y surgió en el año de 1789 hasta 1791. En este periodo la Asamblea tuvo que tomar algunas decisiones importantes para construir un nuevo Estado. La primera decisión era suprimir los privilegios feudales. La segunda era que inició la separación de la Iglesia y del Estado. Y por último proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto se aprobó en 1791. También desde 1971 hasta 1792 hubo el segundo periodo que fue la Asamblea Legislativa. Este periodo es el proceso revolucionario que se radicalizó. Había 2 lados, uno que estaba conformado por la nobleza, el clero y la familia real, y por otro lado estaban los revolucionarios radicales descontentos, los cuales querían reformas más profundas. En la tercera etapa está la Convención Nacional, que fue desde 1792 hasta 1795. En el año de 1972, el ejército revolucionario francés derrotó al ejército prisionero. Lo convenció, abolió la monarquía y proclamó la República de Luis XVI. Fue juzgado y ejecutado en enero de 1793. Al inicio convenció a la mayoría de girondinos por falta del apoyo popular y también hubo una nueva guerra declarada por una coalición. En esta fase se aprobó una nueva constitución en el año de 1793 que fue más radical que la revolucionaria, que provocó un comité de salvación pública. En esta etapa fue de terror. Se creó tribunales para seguir los pasos de los contrarrevolucionarios. Así el radicalismo iniciaría y se llegó a un régimen dictatorial que recortó las libertades y puso en peligro el Estado liberal. Bueno, por la última etapa es el directorios, entre 1795 y 1799. Aquí la convención finalizó con el golpe de Estado del 9 de Thermidor. Dio paso a la fase moderada dirigida por los girondinos. Se aprobó una nueva constitución en 1795 que restableció el sufragio consistorio. El poder cultivo pasó las manos a un directorio. También tuvieron que pasar por situaciones políticas que provocó por número de golpes de Estado y agravó la crisis económica. Estos factores hizo que el directorio fuera un régimen cada vez más autoritario. ¿Y eso es todo? Claro, esa es toda la historia de la Revolución Francesa. No creo, yo sé que hay más historia. Déjame llamar a un amigo. Mejor me voy. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Dime amigo, ¿en qué te puedo ayudar?
Amigo, estoy con unas visitantes de aquí en el museo donde trabajo. Quisiera saber si me podrías explicar un poco de la parte sangrienta de la Revolución Francesa. Claro, sabes que me encanta esa parte. Toma asiento y déjame ver por dónde empiezo. Ah, pero antes déjame meterme en el personaje. Ahora sí, el terror francés fue un periodo entre 1793 y 1794, caracterizado por los cambios centrados en la violencia de la Revolución Francesa. Inició con el destornamiento de la monarquía, la preocupación de una invasión por parte de poderes monarquistas foráneos y el temor de una contrarrevolución por parte de los partidarios monárquicos. Todo esto condujo a la nación al caos y al gobierno a un frenesí de locura. Durante esta época se crearían tres organismos: el Comité de Salud o Salvación Pública, en la cual se encargaban de concentrar los poderes civiles y militares; el Comité de Seguridad General, encargado de buscar sin descanso a todos los enemigos de la revolución. Ser enemigo de la revolución no significaba estar en contra de ella. Se consideraba que los ciudadanos que no habían hecho nada en contra de la libertad tampoco habían hecho nada por ella. De esta forma se ejecutaría muchísima gente inocente en la guillotina. Por ello, no era de extrañar que cualquier ciudadano sintiera miedo o terror por perder su vida en esos días. Y por último, se creó el Tribunal Revolucionario, que sería el encargado de juzgar a los acusados sin apelación, condenándolos en la mayoría de los casos a morir. Durante el gobierno del terror se impondría un impuesto de la fortuna, se confiscaron las tierras de los enemigos del pueblo. En el aspecto social, durante este periodo se encargaron de abolir la esclavitud, disminuir el plazo de transición entre un divorcio y el nuevo matrimonio, reparto equitativo en las herencias. Oye, pero la historia de la Revolución Francesa no termina ahí. No, dejó muchas consecuencias. Mi amigo Joel Caena sabe mucho de eso, créeme. ¿Quieres que lo llame? Ya lo estoy llamando, aguarden. Listo, ya entro. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Sucede algo? Te he llamado para hablar de tu tema favorito, las consecuencias de la Revolución Francesa. Has venido con el implicado, pero ¿quiénes son los demás? Son viejos amigos, tú solo inspírate. La Revolución Francesa definió el fin de las monarquías absolutistas y también dio paso a una nueva sociedad completamente renovada que tenía como protagonista la burguesía. En menos de una década ya se había planteado un nuevo Estado completamente renovado, también con políticas definidas y otras también removidas, como por ejemplo la política de que los nobles tengan más derechos que el resto de la población. También se removieron las primacías de los hijos mayores sobre las herencias de las características. También se removieron los diezmos, que era entregar parte de una cosecha como tributo a las iglesias y a la corona. Al abolir la monarquía y los privilegios del clero, los franceses revolucionarios dieron un golpe significativo al feudalismo. Esto dio un gran ejemplo de las distintas partes de la región de Europa y el resto del mundo también. Mientras que en otras partes de Europa vieron con horror la decapitación de sus reyes. En cambio, en América Hispana se nutrían de esta ideología. Años más tarde, hacer prácticamente lo mismo, hacer revoluciones en contra de la corona española. Esto también son cambios significativos en la industria económica de Francia y también del resto de países europeos, como también la reformación de leyes políticas en la cuestión económica, también como la no intervención del Estado en cuestiones económicas. El fin de la sociedad estatal revolucionó la forma de financiar de los franceses, también como la oferta y la demanda, también como la no intervención del Estado en los asuntos económicos. A principios de la revolución se vociferaba libertad, igualdad, fraternidad o muerte, que esto dio pie a la Asamblea Nacional de los Derechos Universales del Hombre, que se dio en 1748, que también se tomó como referencia y una motivación para la fundación de los Derechos Universales del Hombre. Y hasta la ONU se puede considerar deudor de la ideología de libertad, igualdad, fraternidad o muerte, que formó la primera constitución francesa que reflejaba
el espíritu liberario del país. Poco después se dio un golpe de estado llamado el Brumario. El general Napoleón Bonaparte asumió las riendas de una nación con una crisis social luego de las épocas de la sangrienta persecución que estaban a manos de los jacobinos. Todo el proceso de la Revolución Francesa fue esencial para que sea considerada una de las mejores potencias económicas de Europa, la segunda mejor potencia. Y personalmente no justifico todas las vidas que se perdieron durante la Revolución Francesa, pero todo esto impulsó a que Iberoamérica... ¡Oh, no! ¡Es el supervisor! ¡Corran! Joel, a mi oficina ahora.